Hola, buen día, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Eliana Gamboa, soy psicóloga y el tema del que quiero hablarte en el día de hoy es por qué es importante cuidar las palabras que decimos. Bueno, primero que todo te cuento que este es una primera parte. Este primer video está dedicado como a mirar qué impacto tiene la palabra que nosotros decimos al otro, y en el segundo video hablaremos un poco más de esas palabras que nos decimos a nosotros mismos, de ese diálogo interno. Entonces, bueno, ¿alguna vez te ha pasado que tienes un proyecto que estás como muy ilusionado, muy entusiasmado por su desarrollo? Le cuentas a alguien y esa persona con sus palabras de pronto te dice que no es posible, que no es viable, que en este momento no, y eso crea pues en ti un sentimiento de desmotivación? O le dices a otra persona la misma idea y la persona te apoya, te dice, sí, me parece que es un muy buen proyecto, me parece que te va a ir muy bien, y te impulsa. Entonces ese es el poder de la palabra, ¿no? La palabra construye o la palabra destruye, la palabra acerca o la palabra aleja. Entonces por eso es muy importante cuidar las palabras que decimos. Bueno, primera cosa acá que es importante decir es que generalmente las palabras que usamos, en su mayoría, las usamos de forma inconsciente. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas de las palabras que generalmente decimos, pues vienen dadas por nuestro proceso de crianza, por las palabras que oíamos en nuestra infancia, por el proceso de desarrollo que hemos tenido, y es muy general que de pronto pocas veces nos sentemos de pronto a reflexionar frente a esas palabras, ¿no? Qué tan adecuadas son, qué tan apegadas a la realidad son, qué tan de pronto qué tanto bienestar nos trae. Entonces es importante un poco mirar ese punto, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante ser conscientes de las palabras que decimos? Porque esas palabras que decimos constantemente de forma repetida se convierten en creencias. Entonces te pongo un ejemplo. Si tú le dices a tu hijo todos los días que de pronto él no es capaz, que hay que ayudarlo siempre, entonces muy posiblemente en él se va a generar una creencia de que es incapaz de hacer muchas cosas, ¿no? Y si esas palabras que decimos al otro las decimos constantemente durante 10 años, 5 años, todos los días, pues se van a convertir en una creencia muy fuerte, ¿no? De pronto muy compleja de arraigar. Entonces es importante que seamos como muy cuidadosos con esas palabras que decimos, principalmente a los niños. ¿Por qué a los niños? Porque los niños aún no tienen esa capacidad que tenemos de pronto los adultos de decir, bueno, esto tal vez no es cierto, o no me identifico con esto, o no te creo, sino el niño, por su proceso de desarrollo, pues él te va a creer y él va a creer que es cierto, ¿no? Entonces es importante que esas palabras que las digamos sean unas palabras muy cuidadas. Se ha comprobado pues que las palabras, por ejemplo, negativas cierran el panorama, ¿no? Entonces una persona cuando está deprimida, si tú la escuchas hablar, su lenguaje es muy negativo y su realidad es muy limitada, ¿no? Entonces ellos no ven las posibilidades, no tienen la capacidad de crear otras opciones, sino están muy centrados en eso negativo, en eso que no. Entonces en esa medida el lenguaje funciona, ¿no? Por ejemplo, cuando te ponía el ejemplo, el principio de que esa persona te dice no es posible, no tienes dinero, no puedes, pues te cierran las posibilidades, ¿no? Como que tú de entrada dices, no, mi posibilidad de actuar es tan limitada y en este momento no puedo salirme de ahí. Pero al contrario, si te dicen que sí es posible, que aunque no tengas el dinero lo puedes conseguir, pues mira que tu panorama de posibilidades se abre, ¿no? Entonces es importante que tengamos también en cuenta eso. También se dice que la calidad de nuestras palabras se relaciona con la calidad de nuestra vida. ¿Y a qué se refiere esto, no? Que, bueno, se ha comprobado, como te decía hace un momento, pues que las personas que tienen estrés, ansiedad, usan un lenguaje muy negativo, ¿no? Mientras que las personas que están bien consigo mismas, que están tranquilas, en un buen momento, en bienestar, pues su lenguaje es mucho más positivo, ¿no? Y también es importante tener en cuenta que esas palabras que estás diciendo afuera son un reflejo de lo que está pasando contigo adentro. Es muy poco probable que tú afuera estés lanzando críticas, palabras negativas, palabras duras y te sientas en paz contigo mismo y en bienestar. Las palabras también pueden ser disparadoras de sentimientos negativos como el estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha comprobado que palabras como el no, como imposible, como los gritos, hace que se active nuestra amígdala que tiene que ver como con la respuesta a una amenaza, ¿no? Porque hay que estar alerta a algo que está pasando, ¿no? Y si esto sucede muy frecuentemente, pues vamos a estar como en ese modo de supervivencia de forma muy constante, ¿no? ¿Y cuál es el problema con esto? Que cuando estamos en ese modo, pues nuestra capacidad de pronto de reflexionar, de toda la parte pues de pronto, obviamente la creatividad, todo esto pues no vamos a poder llevarla a cabo porque estamos pensando que hay un peligro, una amenaza y estamos pendientes como de defendernos de esto. Acá te hago una invitación y es que revises tu vocabulario.
Generalmente, pues bueno, nosotros decimos, no, de pronto mis palabras no son tan fuertes, de pronto yo me cuido mucho, pero aún así, muy generalmente usamos de pronto palabras que aunque no tienen una carga tan negativa o no son ofensas, de pronto también tienen un impacto negativo en el otro, ¿no? Entonces te pongo algunos ejemplos. Las generalizaciones, ¿no? Entonces cuando decimos nunca, siempre, todos, entonces estamos generalizando un aspecto, ¿no? Si tú dices que tú nunca ayudas, tú nunca colaboras, tú nunca haces, le estás negando, de pronto esas veces que sí lo ha hecho, lo estás negando, lo estás anulando esas cosas que también hace bien. Otra cosa muy frecuente y muy importante de revisar en nuestro lenguaje son las quejas, ¿no? A veces pensamos que por quejarnos de pronto las cosas se van a solucionar, algo así como mágicamente, o que es una forma de pronto de expresar el malestar y que eso va a generar cambios, pero si tú te fijas, tiene de pronto un impacto negativo, pero se queda ahí. Si tú no tomas acción frente a eso que te molesta, se queda simplemente en una queja. Entonces las quejas pues también nos limitan mucho y de hecho limitan mucho también nuestro campo de visión. Cuando te estás quejando constantemente de lo que hace el otro, también estás negando lo que esa persona hace bien, ¿no? Porque es muy poco probable que una persona haga el 100% de las cosas de forma negativa. Acá de la mano con eso está la crítica, ¿no? Entonces muchas veces acostumbramos a criticar lo que hace el otro, a no estar de acuerdo, a manifestarlo, pero es realmente necesario que tú pongas tu punto de vista. Si el otro no te lo ha pedido, de pronto si no estás de acuerdo con lo que está haciendo, si no te parece, pero esa persona no te ha pedido tu opinión, de pronto no es tan relevante, de pronto no está en tus manos cambiarla, pues qué sentido tiene de pronto que tú con tus palabras de pronto manifiestes esa crítica, ¿no? Otra palabra que es importante revisar, que tanto la usamos, es el pero, ¿no? El pero es una queja encubierta. ¿Cómo funciona, no? Entonces, si tú le dices a alguien, no, me gustó mucho el saco que me regalaste, pero el color no es de mis favoritos, pues realmente la persona se va a quedar con la sensación de que no te gustó, ¿sí? Porque pues realmente ese pero anuló todo lo que le dijiste antes, ¿no? El pero debe usarse de forma contraria, ¿no? En vez de decir lo que acabo de decirte, entonces le dices, el color del saco no es mi favorito, pero el saco estaba muy bonito, me gustó mucho. Mira que aunque digas lo mismo, el mensaje que queda en el otro es totalmente diferente. Y otra cosa que es muy importante revisar es que si esas palabras que estás diciendo están atacando la identidad del otro. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces le decimos al otro, es que eres desordenado, es que eres impuntual. Y mira que eso que le estás diciendo está hablando de toda su identidad. No estás hablando de que sea impuntual en algún aspecto específico o que sea lo que sea en alguna cosa, sino que estás hablando de su identidad, ¿no? Es como si en todos los aspectos de su vida fuera de esa manera. Entonces es importante que en lugar de ponerle el eres, pongamos más bien te comportas de cierta manera o te pones de cierta manera, y evitamos atacar al otro, ¿no? Y sobre todo eso es muy importante en los niños porque, como te decía, ellos reciben esta información de forma muy literal. Y bueno, esto era lo que quería compartirte en el video de hoy. Te invito a suscribirte al canal y bueno, te deseo un excelente día.